Es un gusto continuar con una serie de conversaciones, de conversatorios, de conferencias del más alto nivel en esta área internacional, con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho que tengo el gusto de presidir. Hoy tenemos un enorme gusto de que nos acompañe el doctor Gonzalo Soso de Argentina. Gonzalo, muchísimas gracias por estar en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho. El placer es mío, encantado de acompañarlos y bueno, muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues Gonzalo Soso es especialista en Derecho de Daños, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral de la Universidad Nacional del Litoral, catedrático y miembro de diferentes proyectos de investigación internacional y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, por cierto. Gonzalo va a abordar el tema, el giro ecológico del derecho privado. Y es un tema muy interesante, que bueno, ahorita estamos viviendo conflictos terribles, que ya platicaremos contigo también en México, de algunos temas, y queremos abordarlo ya de entrada, Gonzalo. ¿Por qué es necesario que el derecho privado incorpore como principio la sustentabilidad de los ecosistemas? ¿Y esto se está haciendo en el mundo, Gonzalo? Bueno, hay, me parece, un doble orden de razones por las cuales el derecho privado debería encarar un giro ecológico, y de hecho lo está haciendo en algunas regiones del mundo. Las primeras razones tienen que ver con el derecho internacional ambiental y con el derecho ambiental de los distintos países. Un importante profesor, Klaus Bosselmann, dice algo que me parece central, es que el derecho ambiental llegó demasiado tarde cuando las cartas estaban jugadas. Eso es una expresión muy gráfica que me gusta mucho, y quiere decir básicamente el derecho ambiental llegó cuando los códigos civiles y comerciales ya habían organizado lo que podríamos llamar la distribución del poder propietario, y habían organizado la libertad contractual. Y en el ejercicio del poder propietario y en el ejercicio de la libertad contractual no figuran, por así decirlo, los límites ambientales en los códigos civiles y comerciales del siglo XIX. Entonces es importante que el derecho privado de alguna manera se acople a la tarea del derecho público, que ha sido quien básicamente ha alimentado al derecho ambiental, para realmente poder llegar a tener un estado ecológico de derecho. Si no, siempre los esfuerzos que hace el derecho ambiental quedan de alguna manera minimizados o desmantelados, cuando no, por las reglas del derecho privado. Además, el propio derecho internacional ambiental está en un momento crítico, por diferentes razones. Como habrás visto, el multilateralismo internacional en materia ambiental tiene serias dificultades para avanzar hacia nuevos acuerdos vinculantes, obligatorios. Esto se viene notando desde hace ya prácticamente una década. Se ve claramente, por ejemplo, en las negociaciones de cambio climático, pese al éxito relativo del Acuerdo de París, pero se ve desde Río +20, ¿no? Desde el 2012 claramente. Si uno lee el documento The Future We Want de Río +20, va a ver que como dice otro gran profesor, que es Michel Prieur, el verbo más repetido es we reaffirm. O sea, nosotros reafirmamos lo que ya hemos dicho, pero no contraemos nuevos compromisos. Y cuando no, el derecho internacional ambiental enfrenta regresiones. Por eso se habla desde hace unos años del principio de no regresión del derecho ambiental. Y además, en muchos países, el derecho ambiental tiene serios problemas de implementación. Es importante decir esto también. Muchas veces las normas existen, pero los controles no funcionan adecuadamente, no se las aplica adecuadamente, y finalmente el derecho ambiental es un tanto ineficaz. Entonces, la coyuntura en la que se encuentra el derecho ambiental, más esta cuestión de haber llegado demasiado tarde, es una razón importante. La otra razón importante por la cual el derecho privado debe girar hacia
una mirada más deferente con la sustentabilidad, es que el derecho privado está basado en una cosmovisión del mundo natural que ha quedado atrasada, ¿no? No existe más. El mundo natural que imaginó el derecho privado del siglo XVIII y del siglo XIX, y que después se mantuvo a lo largo del siglo XX, es una cosmovisión según la cual el hombre es señor, amo y señor del mundo. El mundo está al servicio, el mundo natural está al servicio del hombre. El hombre está para apropiarse de ese mundo natural de manera infinita, explotarlo en su beneficio y, si es necesario, destruirlo. Por eso en los códigos civiles suele figurar esta idea de que el propietario puede incluso destruir sus propios bienes. Esa cosmovisión de los sistemas naturales es una cosmovisión que hoy contradice absolutamente la visión que el conjunto de las ciencias naturales y el conjunto de las ciencias sociales y humanas nos proporcionan de los sistemas naturales. Entonces, este decalaje entre la visión del derecho privado que subyace en la construcción del derecho privado sobre el mundo natural y la visión que llega de la mano de las ciencias, realmente hoy no es más sostenible. Eso sin decir, o sea, sin mencionar que gran parte de las constituciones de la región, incluso de América Latina, cambiaron su paradigma de pensamiento ya hace bastante tiempo atrás, incorporando la idea de sustentabilidad. Entonces, el derecho privado de alguna manera está desacoplado respecto de la visión que las ciencias tienen de los sistemas naturales y de la visión que las propias constituciones tienen de los sistemas naturales. Me parece a mí que la mejor palabra que sintetiza eso es la idea de antropoceno. La idea de antropoceno es, como todos saben, es una idea que viene del campo científico, ¿no? Fue formulada como la conocemos por Paul Crutzen hace ya unos años atrás, y lo que quiere decir es básicamente que el hombre se ha transformado en una fuerza telúrica, en la principal fuerza telúrica del mundo, y que es el que le da forma a los sistemas naturales. Una palabra, los sistemas naturales son lo que nosotros hoy queremos que los sistemas naturales sigan siendo. Y es una idea muy importante porque es una idea que habla de la relación del hombre con la naturaleza, que es la que han regulado los códigos civiles y comerciales. Entonces, de alguna manera lo que viene a decir o viene a anunciar la idea de antropoceno, y viene a poner en duda, es que la manera en que venimos organizando la relación con los sistemas naturales, es decir, a través de la propiedad, de la apropiación infinita, es una manera de vincularnos que ya no puede ser sostenida. Y es necesario institucionalizar otra manera de vincularnos con los sistemas naturales. Ahora, claro, el grave problema que enfrenta el derecho privado es que es un aparato muy bien construido y que uno no puede modificar de un día para el otro. O sea, es muy difícil, es un aparato muy coherente, muy finamente construido. Realmente sería un salto al vacío intentar correr, ¿no es cierto?, toda la cosmovisión sobre la que siempre se ha sentado el derecho privado, intentar sustituirla por otra. Entonces es un trabajo que hay que hacer muy delicadamente, ¿no es cierto? Hay una nueva generación, vos me preguntabas si esto ya se está haciendo, hay una nueva generación de códigos civiles que ya lo está haciendo. El más interesante quizás es el Código Civil chino, está incorporando el principio de sustentabilidad. La codificación del derecho privado china ya tiene incorporada la idea de sustentabilidad, tanto en el libro primero como en el libro de los contratos. Lo mismo pasó con el Código Civil argentino, que cambiamos en el año 2015 por un código unificado civil y comercial. Es el último código civil de la región, y en la codificación 2015 de la Argentina también aparece el principio de sustentabilidad, y en otros países aparece con la ayuda de la interpretación, de la dogmática, ¿no?, y de la Constitución. Por ejemplo, en Brasil, la idea de función ecológica de la propiedad
que el código no la consagra, el código 2002, de esta manera, pero la Constitución sí. Entonces, entre la Constitución y el código también hay un cierto viraje ecológico. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, claro, el derecho privado se está transformando y se está haciendo, y se está incorporando esta idea de sustentabilidad, y a mi modo de ver, hay como una nueva generación de códigos civiles que está emergiendo en este sentido. En este diálogo de fuentes, ¿cómo hacer para que el derecho privado proteja la sustentabilidad de los ecosistemas? O más bien, ¿cómo introducir el paradigma de sustentabilidad en el derecho privado? ¿Cómo lo hacemos, Gonzalo? Como se hizo, o sea, como se hizo en esos códigos que yo te cuento. A ver, como te decía, es un desafío tremendo incorporar en el ADN del derecho privado la idea de sustentabilidad. El grave riesgo es que sea absolutamente disruptivo, ¿no? Que sea una especie de cuña que se introduce dentro de una manera de pensar que funcione mal, ¿cierto? Entonces es muy importante, y lo que es clave ahí, es que cuando se reforma el código, se recodifica para introducirle de sustentabilidad, estemos muy atentos a que haya un funcionamiento adecuado del sistema del derecho privado, o sea, no alterar el buen funcionamiento del sistema de derecho privado. En teoría hay como 3 opciones si te pones a pensar. La primera opción sería recurrir al principio de integración, que está en el derecho ambiental. Si uno toma esa idea, bastaría con poner un solo artículo en un código civil para cambiar esto e introducir la sustentabilidad, que sería un artículo que dijera algo como que la aplicación y la interpretación del derecho privado se debe hacer integrándolo con los principios y reglas ambientales. Se llama principio de integración. ¿Cuál es el riesgo que tiene esto? Que en realidad no estás reformando nada, simplemente estarías entregando en manos de abogados y jueces la implementación de esto. De manera que ahí el riesgo es ese. La ventaja es que sería una norma, una reforma mínima, porque bastaría con poner un solo artículo en el Código Civil. La salida contraria, o sea, la salida de máxima, ¿no? Para modificar esto, sería crear un capítulo, ¿no? Un pequeño sistema, ¿no? Referido a la sustentabilidad ambiental dentro del Código Civil. Pero claro, ahí habría que tener muchísimo cuidado de no alterar la sistemática del Código Civil, y sería altamente disruptivo. Para decir verdad, sería muy complicado introducir esto sistemáticamente. Lo bueno que tiene esta opción es que uno haría una regulación con un conjunto de reglas que implicarían una reforma maximalista, ¿no? Del código. A ver, lo que se ha hecho en China y lo que se ha hecho en Argentina es una opción intermedia. Es distribuir una serie de normas en distintas instituciones del derecho privado, ¿tá? Entonces, por ejemplo, en la teoría de los derechos, una norma que dice, en este código hay derechos individuales y derechos colectivos sobre, por ejemplo, los bienes ambientales, y es un abuso de derecho que los derechos individuales se ejerzan perjudicando los derechos colectivos al ambiente. Después en la parte donde se codifica al consumidor, una norma que dice la interpretación de las normas de defensa del consumidor se tiene que hacer de acuerdo al principio de sustentabilidad de los ecosistemas. Es decir, distribuyendo normas claves en distintas instituciones que refieren a la sustentabilidad. Esta idea de crear un dispositivo un tanto difuso, ¿no? Pero unido por el principio de sustentabilidad, porque la idea eje que vincula todas esas normas es la idea del respeto del buen funcionamiento de los ecosistemas, es decir, la sustentabilidad de los ecosistemas, es una idea absolutamente plausible, ¿sí? Es una salida que no genera una disrupción, ¿no es cierto?, en la manera de pensar de los códigos, en parte le deja librado a los jueces y abogados hacer esta tarea, ¿sí? Pero en parte
la norma ya establece cómo se tiene que hacer. Yo diría que es una salida intermedia, interesante, no demasiado compleja de instrumentar, y es, como te decía, la salida que se puede ver en estos nuevos códigos civiles a los que te hacía referencia. ¿Cuál es el efecto práctico que la introducción del principio de sustentabilidad tiene en el funcionamiento del derecho privado? Es decir, en el modo que los operadores del campo legal trabajan dentro del mismo derecho privado. Bueno, el derecho privado es un derecho, digamos así, basado en una idea muy tradicional, que es la idea de subsunción normativa, ¿no? Y en la idea de que básicamente lo que hacen los tribunales es aplicar la norma, pero solo excepcionalmente pueden organizar respuestas creativas. Esto es claramente diferente, ¿no? En esta lógica de introducir la sustentabilidad. El primer cambio es esto, ¿no? Es relegar de alguna manera la idea de subsunción normativa en favor de otro tipo de ejercicios que son muy importantes. Como yo te decía, al estar establecida constitucionalmente la idea de sustentabilidad y los códigos civiles conectar con esa idea de sustentabilidad, obligan a una cosa a la cual están muy acostumbrados los tribunales constitucionales y los abogados que litigan los tribunales constitucionales, es a hacer un ejercicio que se llaman los juicios de ponderación. Un cambio cultural importante para el derecho privado, acostumbrado a que el caso se subsuma en una norma y se aplique esa norma y punto. Un cambio cultural muy importante es la constitucionalización de los conflictos que implican al ambiente. Y entonces pasar de la subsunción normativa a hacer un juicio de ponderación entre la idea de sustentabilidad, por ejemplo, y la idea del buen funcionamiento, del buen funcionamiento de los ecosistemas y la sustentabilidad, y del otro lado los derechos como la libertad de contratación o la propiedad privada. Intentar hacer un balancing entre ambos. Ese tipo de gimnasia, a la cual el derecho privado no estaba tan acostumbrado, es impulsada por la introducción de la idea de sustentabilidad, que en muchos casos obliga a hacer esos balances. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en 2019 dictó una sentencia en un caso donde se discutía la constitucionalidad de la ley que protege los glaciares y las zonas periglaciales en Argentina, frente a la explotación que los pueda afectar, se discutía la constitucionalidad de esta ley, y la Corte, entre otras, es una excelente sentencia, pero entre otros argumentos interesantes, dice esto, está en el Código Civil y que implica un juicio de ponderación, dice que los derechos individuales, como la libertad de ejercicio de la industria lícita, tiene que ser ponderada, balanceada también, y tiene límites, ¿sí? En los derechos colectivos al ambiente. O sea que hay que ponderarlos y hay que balancearlos, tratando de que los dos derechos se desarrollen en la mayor medida de lo posible. Es un cambio cultural, ¿no? Otro cambio cultural importante, que tiene que ver con la práctica cotidiana del derecho privado, es que se impulsa de esta manera también muchísimo más el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque, como dije hoy, las constituciones recogen los derechos al ambiente, y porque las constituciones organizan bloques de constitucionalidad en el cual hay convenciones también, de derechos humanos que se vinculan. Entonces, nada, los conflictos de derecho privado empiezan a ser conflictos donde juegan no solo las normas del derecho privado y los derechos subjetivos del derecho privado, como el derecho al ejercicio de la industria lícita, sino juegan también normas fundamentales como el derecho al ambiente sano y normas que protegen derechos humanos conexos. Entonces, este otro es otro cambio cultural importante. Y por fin, el diálogo de las fuentes. La idea que está también en el Código Civil argentino de que un caso no se rige por una norma necesariamente, sino que puede estar regido por varias normas que hay que hacer dialogar.
Esta es una tarea muy delicada, pero muy interesante. Y bueno, nada, los juicios de ponderación, el control de constitucionalidad más cotidianamente implementado, el diálogo de fuentes, implican un cambio en la manera de funcionar cotidiana del derecho privado tremendo. Para mi modo de ver, esto también, ¿no? Es una cosa muy importante. Cuando uno reforma las leyes, lo que llega después es la cultura. O sea, la cultura del nuevo código, que viene luego del código, como distintos historiadores del derecho lo han marcado, es lo que se está produciendo, ¿no? Y es muy importante. Es un cambio, es un giro copernicano tremendo en la manera de pensar los conflictos del derecho privado. Como te decía, de la subsunción normativa a una visión mucho más compleja, más interesante también. ¿Cuáles son los cambios más importantes que sufren las instituciones del derecho privado producto de la introducción de la sustentabilidad como directriz interna del mismo derecho privado? Bueno, como yo te decía, la idea ha sido introducir distintas normas en distintas instituciones. Entonces, en realidad cambia la teoría del contrato, cambia la visión del consumidor, cambia en cierta medida la visión de la propiedad privada, cambia la manera de pensar los derechos del derecho privado, o sea, la teoría de los derechos del derecho privado, cambia la manera de analizar el ejercicio de los derechos. Son distintos tipos de transformaciones en cada una de las principales instituciones, ¿no? La teoría del contrato, el consumidor, la responsabilidad civil, que también me olvidaba de mencionarla, la propiedad privada, el ejercicio de los derechos, la teoría de los bienes. En realidad, si se toma el camino, como ocurrió en la Argentina, de introducir el principio de sustentabilidad, dispersando distintas normas en las instituciones más importantes del derecho privado, todas las instituciones de alguna manera van cambiando, ¿no? Básicamente, ¿en qué consiste el cambio? El cambio consiste en reconocer un nuevo límite. El límite en el respeto del buen funcionamiento de los ecosistemas. Es terriblemente importante, porque es lo que el derecho ambiental no llegó a hacer. El derecho ambiental no reformó la teoría de la propiedad privada, ni pudo reformar la teoría del contrato. Ahí está la clave. Lo más importante de la nueva racionalidad, la nueva manera de pensar el derecho privado a partir de la introducción del principio de sustentabilidad, es que uno empieza a decir hay límites. Entonces tiene límites la libertad, por ejemplo, en el derecho del consumidor. Existe una libertad para las empresas que es la libertad de publicitar. La publicidad, hacer publicidad es una actividad lícita. En algunos países es por el lado de la libertad de expresión que se la justifica, y en otros países es una derivación de la libertad de ejercicio del comercio y la industria. Esa libertad en el derecho del consumidor tiene un límite, que es el respeto de los derechos fundamentales, y que es el respeto del derecho fundamental al ambiente sano y a la sustentabilidad de los ecosistemas. En el Código Civil argentino ahora hay una norma que dice que las publicidades no pueden ser abusivas, y que son abusivas, entre otras razones, ¿sí?, cuando impulsan a comportamientos que son antiambientales, o sea, que son contrarios a los bienes ambientales. Es una libertad establecerle el contenido de los contratos, ¿no? Se llama libertad contractual, establecer el contenido de los contratos. Ahora, esa libertad, ¿no?, puede ser ejercida abusivamente si uno introduce cláusulas que son antiambientales. Por ejemplo, una cláusula por la cual se cede o se pretende trasladar una obligación legal de descontaminar el suelo de un inmueble que va a ser vendido. Digo, la traducción es muy concreta. El propietario que tiene derecho a construir en su inmueble, él tiene derecho a construir, pero tiene que cuidar que eso no altere el paisaje. Son nuevos límites. Si me preguntas rápidamente, el cambio es que al introducir
un nuevo tipo de derechos y un nuevo tipo de bienes, hay unos nuevos límites a los poderes que otorgan los derechos del derecho privado. ¿Cuáles son en particular los cambios en la teoría de los bienes y en la teoría del ejercicio de los derechos? Bueno, en la teoría de los bienes hay obviamente, para poder hacer realidad la introducción del principio de sustentabilidad dentro de un código civil, hay que reconocer que el ambiente es un bien con valor intrínseco. Esa es una condición elemental. Hay que dejar de decir, ¿no? El derecho privado debe dejar de decir que el ambiente es un bien que está al servicio del hombre y que tiene valor solamente para las personas, sino que tiene un valor en sí mismo. Este es un cambio central. En el caso del Código argentino, la norma que dice esto básicamente es el artículo 240 en el Código Civil argentino nuevo. O sea, esa es una idea central. Ahora, el problema es cómo introducir estos bienes dentro de una teoría de los bienes que la única relación que prevé, porque en el derecho privado la única relación prevista es la relación propietaria, de posesión propietaria. Entonces, con los bienes ambientales, como son bienes indivisibles e inapropiables, uno no puede plantear esa relación. Entonces, hay como dos caminos. Vos podrías, como intentó hacer un gran trabajo que se hizo en Italia, que lo hizo una comisión que llamaba la Comisión Stefano Rodotà per i beni comuni, que es una comisión que intentó introducir los bienes comunes dentro del Código Civil, crear una tercera categoría de bienes. Vos podrías decir, están los bienes de propiedad privada y los bienes de propiedad pública, y hay una tercera categoría de bienes que son los bienes comunes. ¿El riesgo cuál es? Bueno, el riesgo es fracasar en el intento, que es lo que pasó en Italia. No, eso no se logró hacer. ¿Por qué? Porque es una reforma a la teoría de los bienes que termina creando directamente una tercera categoría de bienes y un tipo de relación propietaria diferente. Propietaria en sentido amplio. Entonces, claro, para el derecho privado, que es un derecho pensado propiedad pública, propiedad privada, esto es muy disruptivo. La otra salida es, por ejemplo, la que hizo el Código argentino. El Código argentino no tocó la teoría de los bienes, no creó una tercera categoría de bienes, hay bienes del dominio público y bienes del dominio privado, pero creó un segundo tipo de relación. Está la relación de los individuos con los bienes, vos con tu propiedad privada, yo con mi propiedad privada y el Estado con la propiedad pública, pero al lado está la relación que el Estado y los individuos tienen con los bienes ambientales, con los que llamamos nosotros derechos de incidencia colectiva, en base, que son el ambiente y la cultura, y sobre los cuales existen, en cuya base existen bienes colectivos o comunes. Entonces, claro, ahora está la relación del propietario público-privado con su bien, pero está la relación de todos con los bienes colectivos. Hay dos tipos de relaciones. Entonces, lo que el Código reconoció fue ese segundo tipo de relacionamiento, y al reconocerlo está reconociendo que hay un segundo tipo de bienes. Están los bienes individuales que sirven al individuo para ser él mismo, y eso corre también para el Estado, y están los bienes colectivos, indivisibles e inapropiables, y con los cuales no tenemos una relación propietaria, tenemos una relación de disfrute, tenemos una relación de uso. Entonces, esto es clave, hay que cambiar la mirada sobre los bienes. Si alguien después que ve esta conversación tiene ganas de mirar, puede ver el artículo 240 del Código argentino, que describe una cantidad de bienes. Ahí están mencionados la biodiversidad, el paisaje, el agua, la flora, la fauna, como bienes del derecho privado. Eso es realmente revolucionario. El derecho privado no identificaba ese tipo de bienes. Pero como te decía, eso es una consecuencia de haber modificado las relaciones. Nada, me parece que eso es... lo que es clave es que reconozcamos que la única manera de vincularnos con los bienes ambientales no es
poseyendo esos bienes y siendo propietarios, sino también manteniendo una relación de uso, ¿no? Y de disfrute con esos bienes. Y lo otro que me preguntabas, que es cómo cambia la teoría del ejercicio de los derechos. Vos sabés que la salida que tomó el Código Civil argentino fue, por un lado, establecer la buena fe y el abuso de derecho en el título preliminar del Código, creando una especie de teoría del ejercicio de los derechos. Esto es interesante porque en los códigos civiles del siglo XIX no existía una teoría del ejercicio, ¿no? Y como te digo, usó la buena fe y el abuso de derecho para construir esa teoría del ejercicio de los derechos. Ahora, ¿cómo funciona la teoría del ejercicio de los derechos en relación a los bienes ambientales? En el Código Civil se puso una norma en ese título preliminar, yo creo que te la mencioné al principio, que dice, es un ejercicio abusivo del derecho que alguien que tiene un derecho individual perjudique con ese ejercicio los bienes ambientales. En unos trabajos que escribí le puse el ecoabuso de derecho. Ecoabuso de derecho en el sentido del abuso ecológico, es una versión ecológica del abuso de derecho, pero ¿qué es lo interesante? Que el código reconoce que hay una zona de conflicto entre los derechos individuales y los derechos sobre los bienes colectivos como los derechos ambientales. Y que en realidad la estructura del derecho subjetivo, por ejemplo el derecho propietario o la libertad contractual, en la estructura del derecho está la función ambiental, o sea, la función de proteger los ecosistemas. Entonces, dicho rápido, el que ejerce un derecho individual tiene dentro de su propio derecho individual la obligación de respetar y hacer algo positivo por el buen funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, te doy ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando vos tenés un vecino que tiene árboles, en los códigos del siglo XIX dice, podés pedir que los talen a los árboles. El código actual dice, el Código Civil actual de Argentina dice, podés pedir que los talen, pero si cortándole las ramas que sobrepasan es suficiente, esa sería la solución con la que deberíamos quedarnos, ¿tá? Pedir que talen el árbol cuando en realidad es suficiente cortarle las ramas para resolver el problema, constituiría un ejercicio abusivo de derecho. Usar el agua que surge en tu propia propiedad, de una fuente propia, usarla en tu beneficio, es una libertad y es parte del poder propietario que uno tiene. Ahora, usarla en demasía, con el único objetivo de que los otros que están aguas abajo no puedan utilizar el agua, constituye un ejercicio abusivo del derecho, porque está perjudicando un bien ambiental. El ejemplo que te puse hoy, el propietario tiene el derecho a edificar, pero pretender edificar bajo cualquier condición, perjudicando el paisaje de todo el resto, de las personas, constituye también un ejercicio abusivo de derecho. Hay un caso muy interesante. En Argentina se han iniciado varias acciones de amparo para proteger animales que están encerrados en los zoológicos, y hay algunos casos contra los grandes, a favor de los grandes simios, ¿no? En uno de estos casos, el tribunal dijo, es una libertad que tiene el zoológico, es un derecho que tiene el zoológico de tener ese emprendimiento, desarrollarlo, tener animales ahí, eso se puede hacer, pero es un ejercicio abusivo del derecho no respetar el bienestar animal. El bienestar animal debe ser respetado porque los animales, los animales son un bien ambiental. Entonces, que tiene un valor intrínseco. Entonces, el ejemplo que te daba hoy de la publicidad, podés publicitar, pero es un ejercicio abusivo armar una publicidad que incita a conductas antiambientales. Nada, lo que digo, lo dije muy rápidamente tal vez, pero lo que quiero transmitir es que los derechos individuales cumplen una función de satisfacer el interés del individuo, pero ahora también la idea de proteger y respetar el buen funcionamiento de los ecosistemas y de los bienes ambientales también integra la idea
del poder del propietario, de la libertad contractual, del ejercicio de la industria lícita. Entonces, nada, es una transformación tremenda, es un giro copernicano. Ahora está en manos de abogados y jueces. Lo más interesante es que la obra de reforma legislativa siempre es una obra incompleta. La terminan de completar los operadores del campo legal, los abogados y los jueces. Ha corrido poco tiempo, ¿no? Porque esta es una reforma de 2015, la que yo te digo, y en el caso de la China es más reciente aún. Ha corrido poco tiempo, pero me parece que estamos al comienzo de una nueva era en la cual el derecho privado va a ajustarse a la idea de respeto de los ecosistemas, como lo está haciendo el derecho constitucional, como este tiempo lo ha hecho el derecho público, y nada, ese es un poco. Miguel, ¿cómo este giro ecológico del derecho privado, ahora que hablas con los operadores, el intérprete y el abogado, toma gran relevancia el test de proporcionalidad y de razonabilidad, ¿no? O sea, es impresionante lo que se está dando. Increíble, increíble. De alguna manera, este fenómeno que estuve explicando recién está íntimamente vinculado con la constitucionalización del derecho privado y con el acercamiento del derecho privado a los derechos humanos. Entonces, nosotros en Argentina, que tenemos un control difuso de constitucionalidad, mejor, América Latina. Tenemos un control difuso y tenemos, gracias a la herencia de la Constitución mexicana, tenemos un desarrollo impresionante del amparo, como gran parte de América Latina y el mundo le debe a la Constitución mexicana. Tenemos una cultura del amparo colectivo ambiental y una cultura del control de constitucionalidad difuso enorme, y lo que está pasando es que uno ve en tribunales que no son tribunales constitucionales ejercicios, ¿no?, de ponderación con juicio de proporcionalidad, ¿no?, tratando de utilizar la técnica constitucional para resolver casos de derecho privado. Ese es un fenómeno fenomenal, realmente increíble para el derecho privado, que, como te decía, muy habituado a decir, aplico este artículo del Código Civil porque el caso subsume en este artículo y así lo resuelvo. Ahora está haciendo gimnasias mucho más complejas e interesantes por la proximidad con el texto constitucional. Dicho de otra manera, técnicamente el giro ecológico no se podría dar si no hubiera un proceso de acercamiento en la manera de decidir los jueces a la técnica constitucional, de resolución de conflictos a nivel constitucional. Entonces es como que está en el medio, ¿no? Esta idea de usar el juicio de proporcionalidad, el test de razonabilidad. Claro, fíjate, ahorita que decías precisamente las aportaciones que son recíprocas y reconocemos hacia la doctrina argentina, el derecho argentino. Nosotros se generó en 1840 en el proyecto de Constitución Yucateca el amparo, pero luego el amparo contra particulares pretorianamente en 1958 en el caso Samuel Cot, y luego en 1993 el amparo colectivo en el caso Catán en Argentina, interesantísimo, aquella matanza de ballena. Entonces no nos debemos nada, nos complementamos. Fíjate que América Latina realmente ha construido una visión del derecho ambiental a nivel constitucional excepcional, y con herramientas excepcionales. Esta idea de los amparos colectivos, que hoy la reencontrás en Brasil, la reencontrás en Colombia, realmente es un avance increíble. Sí, increíble. Y ya cerrando precisamente esta última sentencia contra el Estado argentino, ¿no?, donde también se habló del medio ambiente sano, yo esta de la comunidad indígena que fue dictada ahora en febrero, como comunidad indígena de miembros de la asociación LACA-JONAN, ha sido muy importante. Entonces, en ese también diálogo jurisprudencial, pues se ha construido mucho, y más que Argentina tiene, yo creo que el control difuso más puro de América Latina, hay que reconocerlo. Ahí vamos aprendiendo poco a poco en el tema, Gonzalo. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, la verdad fue una charla impresionante, y vamos a dejar un pendiente, Gonzalo, del derecho del consumidor, que tú también eres experto en ese tema, y te voy a pedir el favor de que nos contactemos ya en el mes de junio para que desarrollemos algo en ese sentido. ¿Cómo ves el compromiso? Bueno, pero
Realmente encantadísimo de a través de de ustedes tomar el contacto con la comunidad jurídica mexicana. Creo que en América Latina hay muchas cosas para hacer entre todos. Y bueno, nada, muchísimas gracias, disfruté muchísimo la conversación. Yo también, Gonzalo. Además, acuérdate que ya eres miembro honorario y ya te comprometiste. Entonces, gracias, Gonzalo. Pues bueno, fue un privilegio tener en esta conferencia internacional con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, que el servidor preside, pero que te mando un afectuoso saludo a todos los miembros, que es una academia muy importante en México, en América Latina. Que nos hayas dado un tema tan importante, doctor Gonzalo Soso, el giro ecológico del derecho privado. Reiteramos nuestra gratitud y bueno, pues vamos a continuar sobre todo en este intercambio de ideas y en este aspecto dialéctico que nos sirve de mucho en América Latina. Somos hermanos, somos una misma comunidad y que creo que cada vez estamos entendiendo más este diálogo en todos los sentidos porque somos muy parecidos y nos queremos mucho. Completamente. Bueno, un abrazo grande, y muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo.